El niño no intentó forzar nada, ni tuvo prisa. Sabía que la confianza no podía llegar de inmediato, especialmente con un perro que había sufrido tanto. Sabía que, entre las cientos de personas que pasaban, nadie se detenía a prestar atención a ese perro. Pero él era diferente. Lo había visto, y decidió que regresaría al día siguiente, que haría algo para ayudarlo. Cuando el niño se alejó, el perro permaneció sentado en su rincón, con la mirada llena de cautela, pero sin apartar los ojos de la pequeña figura que se desvanecía. Una extraña sensación surgió en su interior, no exactamente alegría, ni completamente confianza, pero algo lo suficientemente fuerte como para ahuyentar la desesperación que lo había aplastado tanto tiempo. Por primera vez en días, el perro sintió que ya no era completamente invisible. Su pequeño corazón, que había estado cerrado por el dolor, latió más fuerte, como si hubiera encontrado algo perdido desde hace mucho: esperanza. ¿Qué harías tú? Si estuvieras frente a una vida pequeña, solitaria y frágil como esa, ¿qué harías? ¿Tendrías el valor de detenerte, en un mundo tan apurado, solo para ofrecer un poco de bondad? Quizás, una pequeña acción tuya pueda cambiar la vida de alguien, tal como lo hizo el niño. Al día siguiente, el niño no pudo dejar de pensar en el perro. Esos ojos tristes lo perseguían en su mente, como un recordatorio constante. Así que, antes de salir de casa, buscó en la cocina un trozo de pan y una botella de agua. No se lo dijo a su madre, porque sabía que esta era una misión especial solo para él. Al regresar al parque, su corazón dio un vuelco al ver que el perro aún estaba allí, bajo la vieja capa de cartón. Hoy, se veía aún más débil, con una mirada fatigada y ausente. Pero al ver al niño, movió levemente las orejas, sin huir como antes. Seguía temeroso, pero en su mirada había algo diferente, una chispa de esperanza, aunque pequeña. El niño se acercó lentamente, manteniendo la distancia para no asustar al perro. Se sentó, colocó el trozo de pan en su mano y dijo suavemente: «Hola, amigo. He vuelto. ¿Tienes hambre? No tengas miedo, solo quiero ayudarte». Su voz era cálida, como el sol en una fría tarde de invierno. El perro lo miró, dudoso. Olió el aire, sintió la bondad en cada gesto del niño. Pero aún así, su instinto lo mantenía alerta. Muy despacio, dio un pequeño paso hacia él. El niño permaneció quieto, sin moverse, como diciendo: «No te haré daño». Finalmente, el perro dio un paso más. Con cautela, tomó el trozo de pan de la mano del niño, sin lanzarse, sino con tanta suavidad que parecía temer hacerle daño. Pero cuando el pan tocó su boca, el hambre rápidamente superó cualquier reserva. Comió vorazmente, trozo tras trozo, como si fuera la comida más deliciosa que jamás hubiera probado. El niño lo observaba comer, una sensación de calidez llenaba su corazón. No dijo nada más, solo se quedó allí, para que el perro supiera que no lo abandonaría. Y en ese momento, en el silencio del parque, un lazo invisible se había formado entre el niño y el perro, algo llamado confianza. El niño permaneció inmóvil por un largo rato, con la pelota apretada en sus manos, la misma que siempre llevaba al parque cada día. En su mente, la imagen del perro con su mirada llena de desesperación y deseo no dejaba de aparecer, como una sombra persistente. Recordaba cómo temblaba, cómo devoraba el pan y bebía con avidez el agua que le ofreció, como si fuera lo único que quedaba en el mundo para aferrarse a la vida. Pero lo que más le quedó grabado, lo que no podía dejar de pensar, era el pequeño paso que el perro había dado hacia él, un signo de que comenzaba a confiar en él. El niño se giró hacia su madre, su voz suplicante como un ruego. «Mamá, tengo que hacer algo. No sobrevivirás si sigue en el parque así. Te prometo que me haré cargo de él. Por favor, déjame llevármelo a casa». Su madre, ocupada con las tareas que tenía pendientes, suspiró. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y lo miró con una mezcla de seriedad y preocupación. «Hijo, sé que quieres ayudar, pero tener un perro no es solo llevarlo a casa. Tenemos que cuidarlo, sanarlo y asegurarnos de que tenga una buena vida. Ahora mismo, no creo que tengamos lo necesario para hacer eso. ¿Lo entiendes?».
Las palabras de su madre fueron como un balde de agua fría sobre el corazón ardiente del niño. Agachó la cabeza, tratando de tragar la decepción que se alzaba en su pecho. Sus manos se apretaron contra el dobladillo de su camiseta, intentando contener las lágrimas. Sabía que su madre tenía razón, tener un perro era una gran responsabilidad. Pero no podía dejar de pensar en lo que le sucedería al perro si no volvía. ¿Habría alguien más amable que se detuviera a ayudarlo? ¿O sería olvidado de nuevo, abandonado hasta que no tuviera fuerzas para seguir? Levantó la cabeza, sus ojos rojos pero llenos de determinación. Mamá, dijo, con la voz temblorosa pero firme, si no puedo llevarlo a casa, al menos permíteme ayudarlo en el parque. Llevaré comida todos los días. Haré todo lo que pueda para que se recupere. Por favor, no me hagas dejarlo solo. Su madre lo miró en silencio por un momento. Su corazón parecía apretarse al ver los ojos de su hijo, llenos de compasión y valentía, algo que sabía que no podía apagar. Suspiró suavemente, acarició el cabello de su niño y dijo: «Está bien, hijo. Pero prométeme que serás cuidadoso. No te acerques demasiado si él se asusta o se enoja. Y si necesitas ayuda, tienes que decirme, ¿entendido?». En cuanto escuchó eso, el niño se iluminó. Asintió con la cabeza rápidamente, con los ojos brillando como el sol después de la tormenta. «Lo prometo, mamá. Haré todo como me dices». «Muchas gracias». A la mañana siguiente, el niño se levantó más temprano de lo habitual. Preparó cuidadosamente todo, un pan suave, un poco de jamón que había guardado secretamente de la cena de la noche anterior, y una botella de agua más grande. También tomó una toalla vieja que su madre le había permitido sacar del armario. Quería hacer que el perro tuviera un lugar más cálido para descansar, en lugar de la fría capa de cartón. Cuando llegó al parque, el perro seguía allí, acurrucado bajo un árbol, como si no se atreviera a esperar nada bueno. Pero en cuanto lo vio, sus orejas se movieron ligeramente. Ya no salió corriendo como la primera vez, sino que permaneció allí, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente al niño. «Hola», susurró el niño, sentándose a una distancia prudente para no asustarlo. «Traje más cosas que ayer. Te lo prometí, ¿verdad?». Sacó el pan y el jamón, los partió en pedazos pequeños y los colocó suavemente sobre el suelo, empujándolos hacia el perro. Al principio, el perro se mostró cauteloso, retrocediendo un poco. Pero el aroma de la comida y la paciencia del niño lo conquistaron. Dio un paso hacia adelante, uno tras otro, y comenzó a comer. Mientras el perro comía, el niño lo observaba en silencio. Las heridas en su cuerpo eran más visibles bajo la luz del sol, los rasguños en sus patas, su pelaje sucio y empapado en barro, una cicatriz larga que recorría su oreja. El corazón del niño se apretó, pero no podía hacer nada más que sentarse y decir con voz suave: «No te preocupes, a partir de ahora estaré aquí contigo. Prometo que no te dejaré solo». Sus palabras fueron como un consuelo, no solo para el perro, sino también para él. Sabía que no podía hacerlo todo, pero al menos podía hacer algo. Cuando el perro terminó de comer, hizo algo que sorprendió al niño. Dio un paso más hacia él, esta vez más cerca que nunca. Luego se sentó, su mirada menos temerosa, como si quisiera decir gracias. El niño sonrió, su corazón rebosante de alegría y esperanza. «Mañana volveré», dijo, levantando la mano en un gesto amistoso mientras se alejaba. «Espérame, ¿sí?». Y por primera vez en mucho tiempo, el perro observó la figura del niño alejarse, no con miedo ni desesperación, sino con una pequeña chispa de esperanza, creyendo que tal vez todo mejoraría. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, el niño se despertó con un solo propósito en su corazón: regresar al parque para ver al perro. Había preparado todo cuidadosamente la noche anterior, una pequeña bolsa con pan, jamón y una botella de agua llena, junto con una toalla vieja que su madre le había permitido llevar. Aunque su madre no estuvo completamente de acuerdo al principio, al ver la determinación en los ojos de su hijo, no pudo evitar ceder. Antes de que él saliera por la puerta, ella le recordó: «Hijo, sé que te importa mucho el perro,
pero recuerda que solo puedes ayudarlo poco a poco. No te exijas demasiado, ¿está bien? El niño sonrió, asintió y salió corriendo hacia el parque, donde sabía que el perro lo estaba esperando. Cuando llegó al parque, lo vio a lo lejos, la silueta familiar del perro. El perro seguía allí, debajo de un gran árbol, acurrucado sobre una caja de cartón rota. Pero esta vez, tan pronto como lo vio, el perro se levantó lentamente. Sus orejas se levantaron, y su cola, aunque delgada y débil, se movió ligeramente, como una señal frágil de confianza. «Hola, amigo», susurró el niño, con voz suave, temeroso de asustarlo. «He traído más comida». «¿Me estuviste esperando?» Se sentó a una distancia suficiente para que el perro no se sintiera amenazado, pero lo suficientemente cerca para que supiera que estaba allí. Sacó el pan, lo rompió en pedazos pequeños y los colocó suavemente en el suelo. El perro dudó por un momento, su mirada aún cautelosa, pero la familiaridad del olor y la voz del niño lo hizo acercarse poco a poco. Mientras el perro comía, el niño lo observaba en silencio. Las heridas en su cuerpo eran más evidentes a la luz de la mañana. Su pelaje estaba pegajoso, enmarañado y sucio, reflejando una vida llena de dificultades. En sus patas delgadas se veían cicatrices que ya se habían curado imperfectamente, y en su oreja, una larga cicatriz recorría su lado, como un recordatorio de las luchas que había enfrentado. «¿Te duele mucho?», susurró el niño, como si hablara consigo mismo. «Ojalá pudiera hacer más por ti». Pero sabía que, para el perro, lo más importante no era solo la comida ni el agua, sino el simple hecho de que alguien se preocupara por su existencia. Cuando el perro terminó de comer, el niño sacó la toalla vieja que había traído. La extendió sobre el suelo, un poco apartada de donde estaba el perro, y le dijo suavemente: «Si tienes frío, puedes acostarte aquí». «Te la dejo». El perro miró la toalla, luego miró al niño, con una mirada confusa. El niño no lo apresuró ni lo obligó, solo sonrió y se quedó allí, hablando suavemente con él, con una voz cálida y tranquila. Pero para el perro, la vida fuera del parque seguía siendo una lucha interminable. Durante el día, cuando el niño se iba, el perro regresaba a la dura realidad. Bajo el árbol conocido, donde la caja de cartón era su casa provisional, trataba de descansar. Pero incluso cuando permanecía quieto, nunca se sentía realmente seguro. El más mínimo ruido, los pasos de una persona, la caída de una rama o el sonido de los coches a lo lejos lo hacían saltar. No dormía profundamente, siempre alerta, listo para huir si alguien se acercaba. La comida se convirtió en una búsqueda dolorosa. Cuando el niño no aparecía, el perro se veía obligado a buscar por sí mismo en los cubos de basura del parque. Sus patas doloridas no le permitían ir lejos, pero el hambre no perdona a nadie. En sus momentos de suerte, encontraba algo de comida sobrante. Pero la mayoría de las veces, otros perros callejeros, más grandes y fuertes, le arrebataban todo. Las peleas ocasionales dejaban al perro con más heridas, cicatrices nuevas sobre las viejas. Cuando caía la noche, el frío y la oscuridad lo envolvían de nuevo. Aunque se acurrucaba bajo la caja de cartón, su cuerpo temblaba. Se hacía lo más pequeño posible, intentando conservar el poco calor que quedaba. Pero el viento helado se colaba y lo hacía estremecer, haciendo que cada respiración fuera más difícil. Cada movimiento nocturno era una amenaza. El sonido de pasos extraños, las risas a lo lejos o el ruido de un motor inesperado lo hacían saltar. Ya estaba demasiado acostumbrado a la crueldad humana, gritos, patadas o piedras lanzadas sin razón alguna. Temía, pero no podía rendirse. Porque, por más dura que fuera la vida, el instinto de supervivencia seguía siendo más fuerte. Y ahora, en la fría oscuridad del parque, había algo nuevo que lo mantenía luchando, ese niño, que había traído un poco de luz a su vida, que hasta entonces solo había conocido sombras. Día tras día, el vínculo entre el niño y el perro se hacía más fuerte. Aunque solo se encontraban brevemente en el parque, el niño se había convertido en un pilar, y el perro en la razón por la que el niño no dejaba de luchar. Ambos sabían que, aunque la vida no fuera fácil, a veces, un pequeño acto de bondad podía cambiarlo todo.
Una pequeña chispa de esperanza había nacido, no solo en el corazón del niño, sino también en el del perro, un lugar donde antes solo habitaban el miedo y la desesperación. El cielo ese día estaba intensamente azul, con algunas nubes blancas flotando lentamente. El parque seguía siendo como siempre, lleno de gente y vibrante de vida. Las risas de los niños resonaban por doquier, mezclándose con el sonido de las hojas que crujían al viento. Los adultos conversaban sentados en bancos, algunos ancianos paseaban lentamente a sus perros, y de vez en cuando se oía el tintineo de las bicicletas en los caminos de piedra. Sin embargo, en un pequeño rincón, a la sombra de un árbol, había una criatura solitaria observando en silencio ese mundo lleno de vida. El perro yacía acurrucado sobre una caja de cartón desgastada, con la mirada cansada siguiendo los pasos de los transeúntes. No esperaba nada. Para él, el parque era su mundo, un lugar que contenía tanto esperanzas como temores. Era allí donde había sido rechazado, pero también era allí donde había encontrado la vida cada día, gracias a la rara bondad de un niño. Ese niño, como siempre, aún no había llegado. Cada día, el perro lo esperaba, no solo por la comida, sino por la sensación de ser querido, algo que la dura vida casi le había arrebatado. Pero hoy, algo en el aire del parque parecía diferente. Al principio, solo fue una sensación vaga, una tensión silenciosa, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Incluso los pájaros parecían estar más callados de lo usual. El perro levantó ligeramente la cabeza, sus orejas se alzaron, y olió el aire. Algo estaba por suceder. Y entonces, llegó. Un sonido grave, profundo, como si surgiera desde el mismo corazón de la tierra. Ese sonido no era fuerte, solo una especie de suspiro de la tierra misma, pero fue suficiente para hacer que el perro se levantara de golpe. Sus patas delgadas temblaron, y sus ojos marrones se abrieron de par en par, llenos de ansiedad. No entendía lo que sucedía, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Al principio, solo fue una ligera vibración bajo sus patas, como si el suelo se estuviera moviendo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la sacudida se intensificó. La tierra comenzó a rugir. Pedazos de tierra se levantaron, las piedras temblaron y rodaron. Los gritos comenzaron a oírse a lo lejos cuando la gente en el parque se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Era un terremoto. Los niños que jugaban comenzaron a llorar, aferrándose a sus padres. Los adultos interrumpieron sus conversaciones y corrieron hacia áreas despejadas para ponerse a salvo. Los pasos apurados se mezclaban con el griterío de los pájaros que se lanzaban al vuelo desde los árboles. El perro permaneció inmóvil por un momento, sus ojos llenos de pánico observando el caos a su alrededor. El ruido de la tierra rompiéndose, el rugido de las entrañas de la tierra lo dejó paralizado. Su pequeño corazón latía con fuerza. La gente corría, pero él no sabía hacia dónde ir. Y entonces, entre todo el caos, lo vio. El niño apareció a lo lejos, corriendo desesperado hacia el parque. Su cabello desordenado volaba con el viento, y su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo. En sus manos llevaba la bolsa familiar con comida y agua para el perro. ¿Dónde estás?, gritó el niño, mirando frenéticamente a su alrededor. ¿Dónde estás? El perro lo vio, pero aún no se atrevió a moverse. El temblor bajo sus patas lo mantenía paralizado. Pero entonces, sus miradas se encontraron. En ese instante, el perro ya no sintió miedo. «Aquí estás», exclamó el niño, su voz quebrada por la mezcla de alegría y preocupación. Corrió rápidamente hacia él, se arrodilló frente al perro. «Te he estado buscando. ¿Estás bien?». El perro gimió suavemente, sus ojos llenos de lágrimas como si quisiera responder. «Estoy bien, porque tú has llegado». Pero el terremoto no había terminado. De repente, una rama gruesa cayó desde lo alto, directamente sobre el lugar donde estaban el niño y el perro. En un abrir y cerrar de ojos, el niño se agachó y rodeó al perro con sus brazos, protegiéndolo del peligro inminente. La rama cayó con fuerza, a solo unos pasos de ellos, levantando una nube de polvo.
El niño tosió fuertemente, pero siguió abrazando al perro, su mano temblorosa acariciando su pelaje enmarañado. No pasa nada, susurró. Estoy aquí. Todo estará bien. El perro, por primera vez en su vida, experimentó algo que nunca había conocido, la sensación de seguridad. No algo provisional, no algo fugaz. Por primera vez, creyó que alguien estaría a su lado, sin importar el peligro. Finalmente, el terremoto cesó, dejando la tierra rota y ramas caídas esparcidas por todos lados. El parque ahora estaba mucho más silencioso. La gente se había ido en busca de lugares más seguros. Solo quedaban el niño y el perro, sentados juntos entre los escombros. El niño miró al perro, con los ojos llenos de determinación. No puedo dejarte aquí, dijo. Te mereces un lugar mejor. Convenceré a mi madre. Haré todo lo que sea necesario para que tengas un hogar. El perro no entendió por completo esas palabras, pero pudo sentir el significado detrás de ellas. El niño no solo le traía comida o amabilidad, sino algo que el perro había estado esperando toda su vida, una oportunidad. Desde ese día, la vida del perro cambió para siempre. A veces, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar su camino y guiarnos. Y a veces, todo lo que necesitamos es que alguien crea que merecemos ser amados. En un abrir y cerrar de ojos, el suave temblor se transformó en la furia de la tierra. La tierra rugió como si quisiera desgarrarlo todo. Las ramas de los árboles más altos se sacudieron violentamente y cayeron al suelo como enormes lanzas. El aire estaba lleno de los gritos de las personas, las explosiones de los edificios colapsando, y el sonido agudo de los cristales rompiéndose y volando por todas partes. El perro saltó de su refugio, completamente aterrorizado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando el pánico, sus orejas se levantaron intentando captar todos los ruidos caóticos a su alrededor. El parque, que unos minutos antes había sido un paraíso de tranquilidad, ahora se había transformado en un campo de batalla. Los bancos de madera, que antes eran su refugio, ahora estaban volteados, tirados sin orden. Los niños, que antes jugaban despreocupados, ahora eran abrazados por sus padres, con los rostros cubiertos de lágrimas. Los adultos corrían descontrolados, sin saber a dónde ir, solo tratando de escapar de la furia de la naturaleza. En el centro del parque, un enorme árbol antiguo fue arrancado de raíz. Cuando cayó, hizo un estruendo tan fuerte como un trueno que rasgaba el cielo, y toda la tierra bajo las patas del perro tembló con tal fuerza que lo hizo perder el equilibrio. Se sobresaltó, salió corriendo de su escondite, y con sus patas delgadas corrió desbocadamente, pero no sabía a dónde huir. La escena a su alrededor empeoraba con cada segundo. Los edificios altos a las afueras del parque, que antes se erguían imponentes como gigantes, ahora se inclinaban peligrosamente. Trozos de concreto se rompían, las paredes se desplomaban, produciendo ruidos estridentes que hacían temblar el aire. Las ventanas se estallaban, y los fragmentos de vidrio caían como cuchillas, reflejando una luz tenue en la nube de polvo. El perro, cubierto por el pánico, corría entre la multitud que intentaba escapar. Sus patas se apresuraban, pero los gritos de terror a su alrededor lo rodeaban sin que nadie lo notara. Él, una pequeña criatura solitaria en medio del caos. Intentaba esquivar las ramas caídas, los grandes trozos de concreto que caían de los edificios cercanos. El aire espeso y lleno de polvo le dificultaba respirar, sus ojos llorosos, pero seguía corriendo, solo sabía correr, porque parar significaba enfrentarse a la muerte. De repente, una pared de escombros bloqueó su camino. El perro se detuvo en seco, sus patas se frenaron de golpe sobre el suelo cubierto de fragmentos. Miró alrededor, buscando una salida, pero todo a su alrededor era destrucción y caos. El mundo entero parecía desplomarse frente a él. Otro temblor, más fuerte que cualquiera de los anteriores, golpeó nuevamente. La tierra se elevó como si fuera levantada por un gigante y luego se estrelló contra el suelo, lanzando al perro a un costado. El impacto fue brutal, pero el perro se levantó al instante. No tenía tiempo para el dolor, su instinto de supervivencia lo empujaba a seguir adelante.
corrió a través de los escombros, pasando junto a rostros mojados de lágrimas, manos que intentaban rescatar a sus seres queridos de los bloques de concreto que caían. Los llantos, los gritos, se mezclaban con el sonido de las sirenas de los autos que resonaban a lo lejos, creando una sinfonía de caos y desesperación. Las patas del perro estaban sangrando, las viejas heridas de su vida errante se habían abierto de nuevo. Pero no se detuvo. Corrió porque era lo único que sabía hacer, correr para sobrevivir. Después de lo que parecía una eternidad, el perro salió del área del parque y llegó a una calle más ancha. El ambiente aquí parecía más tranquilo, y los edificios a su alrededor no habían sido tan afectados. Se detuvo, jadeando, su cuerpo delgado cubierto de polvo. Sus patas temblaban de dolor, su cuerpo agotado, pero no se atrevió a tumbarse. Sus ojos marrones recorrían el paisaje, buscando un lugar donde pudiera estar más seguro. Allí, en la calle desierta, el perro se quedó quieto, en medio de la desolación y el silencio. Su pequeño corazón latía con fuerza, pero no solo por miedo, sino por algo más, una débil chispa de esperanza. Porque, en lo más profundo de su ser, el perro creía que si lograba sobrevivir a ese día, tal vez, al otro lado de esta pesadilla, la vida podría ser diferente. En medio del aire denso de escombros y caos, el perro permanecía inmóvil, sus ojos marrones reflejaban una profunda preocupación. Frente a él, un montón de ruinas esparcidas por el suelo, grandes bloques de concreto apilados unos sobre otros, mezclados con madera rota y acero doblado. El olor a polvo, a quemado y a humanidad se entremezclaban en el aire. Pero, por encima de todos esos olores caóticos, el perro reconoció un aroma muy familiar, el de su pequeño dueño. Se detuvo, levantando las orejas, prestando atención. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si empujara sus patas a moverse. Entonces, el perro ladró con fuerza, cada ladrido decidido y claro, como si estuviera señalando al mundo que había encontrado algo importante. Nadie respondió. Nadie prestó atención. Sin esperar ni un segundo más, el perro corrió hacia los escombros. Sus patas delgadas se aferraban al suelo rocoso, mientras su nariz húmeda y sensible comenzaba a olfatear frenéticamente. Corrió alrededor, sorteando los grandes bloques de concreto, hasta que se detuvo en un punto específico. Ahí, el aroma era más claro que nunca, el olor de su pequeño dueño. Sin dudarlo, comenzó a rascar con sus patas. Cada rasguño levantaba nubes de polvo, oscureciendo el aire frente a él. Pero al perro no le importaba. No se detendría. Cuanto más rasca, más ladraba, como si quisiera gritarle al mundo que había alguien que necesitaba ser rescatado. Sus patas ya estaban hinchadas por los días de vagabundeo, pero ahora tocaban fragmentos afilados. La sangre comenzó a brotar, tiñendo la tierra polvorienta, pero él no se detenía. Entonces, en un breve momento de silencio entre los estruendos de la catástrofe, escuchó un débil sonido. Era un gemido bajo, entrecortado, casi enterrado bajo los escombros. El perro levantó la cabeza, sus orejas se erguían, sus ojos se abrieron de par en par. El sonido volvió a sonar, aún más débil, pero lo suficiente como para confirmar que el niño aún estaba vivo. Ladró con más fuerza, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. Luego volvió a agacharse y siguió rascando, como si su vida dependiera de ello. Cada fragmento de ladrillo que volaba, cada capa de polvo cubriendo su pelaje sucio. El polvo le picaba en los ojos, su respiración se aceleraba, pero no se detendría. Cada segundo que pasaba, el gemido se volvía más claro, pero aún entrecortado y débil. «Espera, espera». El perro parecía querer decir. No se rendiría. No podía rendirse. Pero sabía que no podía hacer esto solo. Detuvo su labor, levantó las orejas, y miró a su alrededor. Sus ojos se dirigieron hacia las personas que corrían en todas direcciones, los bomberos y rescatistas apresurados en sus labores. El perro ladró con más urgencia que nunca, como si estuviera diciendo, «He aquí. Alguien necesita ayuda». Esta vez, un hombre con uniforme de rescate se detuvo y miró hacia él. Se quedó allí un momento, frunciendo el ceño. «¿Qué hace ese perro?», dijo en voz alta.
El perro siguió ladrando, apurado, y comenzó a correr alrededor de los escombros, como si quisiera guiarlos. El rescatista se dio cuenta de que algo no estaba bien. Gritó a sus compañeros: «Vengan rápido. Puede haber alguien atrapado aquí». El perro se quedó allí, con la mirada llena de esperanza. Cuando el equipo de rescate comenzó a excavar donde el perro señalaba, él dio un paso atrás, pero sus ojos no se apartaron del trabajo que hacían. Sabía que había hecho todo lo que estaba a su alcance. Se retiraron grandes trozos de ladrillos, se apartaron montones de tierra y piedra. Las manos rápidas de los humanos continuaron lo que el perro había comenzado. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad de excavación, un débil y ahogado sonido emergió desde abajo. «El niño. Aquí está», gritó un rescatista, su rostro iluminado por la emoción. El perro saltó hacia adelante, los ojos llenos de esperanza. Ellos sacaron al niño de entre los escombros, su cuerpo pequeño y cubierto de polvo de pies a cabeza, pero seguía respirando. Cuando la luz iluminó su rostro, el niño abrió los ojos, y lo primero que vio fue al perro. «Aquí estás», susurró el niño, una sonrisa débil apareció en su rostro. El perro no ladró, solo se acercó, frotando suavemente su cabeza contra la mano del niño, como diciendo: «Siempre te encontraré, sin importar cuántas veces este mundo se desplome». En medio del caos de la catástrofe, donde las sirenas y los gritos aún resonaban, el pequeño perro valiente permanecía firme frente a la enorme pila de escombros. Cada rasguño de sus patas levantaba nubes de polvo, haciendo que el aire ya espeso se volviera aún más denso. Estornudó, sus ojos llorosos por el polvo, pero no se detuvo. El dolor de las heridas en sus patas y el polvo que cubría su pelaje no le importaban. Lo único que ocupaba su mente en ese momento era: el niño estaba debajo de estas frías piedras, y necesitaba ser rescatado. Rascaba y ladraba, cada ladrido sonaba urgente, como si estuviera diciendo a las personas alrededor: «He aquí. Vengan aquí». Algunos vecinos comenzaron a notar. Algunos se detuvieron, mirando al perro. Un hombre frunció el ceño, mirándolo desde lejos, y susurró: «Es solo un perro callejero, probablemente está asustado por el terremoto». Pero el perro no era un perro perdido, no era un perro callejero. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Siguió excavando, ladrando sin cesar, como si intentara rasgar el aire caótico. Finalmente, el ladrido del perro llegó a los oídos de una mujer del equipo de rescate. Ella se detuvo, observando cada movimiento del perro con curiosidad. «Este perro, parece que está tratando de mostrarnos algo», dijo, pensativa. Un colega suyo, ocupado con su tarea cercana, se giró, frunciendo el ceño. «Es solo un perro. Tal vez está asustado o buscando algo de comida». «No es así», interrumpió ella, sin apartar la vista del perro. «No está corriendo sin rumbo. Sigue cavando en el mismo lugar y ladrando como si estuviera llamando a alguien. Creo que deberíamos investigar». Se acercó al perro, seguida de la mirada dudosa de sus compañeros. El perro levantó la cabeza, sus ojos llenos de súplica, como si dijera: «Por favor, créanme. No ignoren este lugar». La mujer se acercó y se agachó, mirando directamente a los ojos llenos de polvo del perro. El perro la miró, sin miedo, solo con una urgencia absoluta. «Está bien», dijo, volviendo a su equipo. «Necesito ayuda. Vamos a revisar este lugar». Al principio, los rescatistas dudaban, pero al ver la persistencia del perro, cavando sin cesar y ladrando fuerte, comenzaron a convencerse. Algunos de ellos se acercaron y comenzaron a remover cuidadosamente los escombros. Mientras trabajaban, el perro no se apartó. Permaneció cerca, ocasionalmente agachándose para seguir cavando, como si los estuviera guiando. Cada vez que rascaba, el polvo se levantaba en nubes, cubriendo su pelaje sucio. La sangre de sus heridas en las patas pequeñas comenzaba a gotear, manchando la tierra roja de escombros. Pero no se detuvo. Y luego, el sonido que todos estaban esperando se escuchó. «Escucho algo», gritó un hombre del equipo de rescate. Todos se detuvieron de inmediato,
tensos, escuchando. Desde debajo de los gruesos bloques de concreto, un débil gemido emergió, la voz de un niño. «¿Hay alguien vivo?», gritó uno de ellos. El equipo de rescate comenzó a trabajar más rápido, cavando con más urgencia, pero con cuidado de no colapsar los escombros aún más. El perro ladró, saltando de emoción, como si dijera: «Ah, les dije. Es aquí». El trabajo se aceleró. La mujer del equipo de rescate no apartaba la vista del perro, mientras seguía cavando, pensaba para sí misma: «¿Cómo sabe esto? ¿Es solo instinto o hay algo más?». Finalmente, después de muchos minutos de tensión, se abrió un espacio lo suficientemente grande. Desde la oscuridad de los escombros, una pequeña mano salió, débil pero llena de esperanza. «¿Es un niño? Está vivo», gritó un rescatista, con la voz entrecortada. El perro permaneció inmóvil, sus ojos fijos en esa mano. Cuando el niño fue sacado de los escombros, su rostro cubierto de polvo y marcas, el perro se acercó lentamente, moviendo la cola suavemente. Los ojos cansados del niño se abrieron, y en cuanto sus miradas se encontraron, una pequeña sonrisa se formó en sus labios secos. «Tú, me encontraste», susurró el niño, con una voz débil pero llena de gratitud. El perro no ladró, solo frotó suavemente su cabeza contra la mano del niño, como para decir: «Siempre estaré aquí». La noticia del perro héroe se esparció rápidamente. Periodistas, ciudadanos, el equipo de rescate, todos querían saber más sobre él. Las fotos del perro junto al niño en la ambulancia se compartieron por todo el mundo. Ese día, el perro dejó de ser un desconocido. Lo que antes fue un perro callejero sin hogar, ahora se convirtió en un símbolo de valentía y lealtad. Todos preguntaban por él, y el niño, desde su cama de hospital, susurraba a todos: «Ese no es solo un perro. Ese es mi amigo y el héroe de todos nosotros». El perro callejero, que alguna vez fue olvidado en medio de la dureza de la vida, ahora era venerado como un verdadero héroe. Su historia de valentía se extendió, tocando los corazones de miles de personas. Pero entre toda la atención, los elogios y los regalos que la gente le ofrecía, lo único que el perro realmente deseaba no era comida ni fama. Lo único que quería era estar junto al niño, su único amigo. Cuando la ambulancia llevó al niño lejos del lugar, el perro intentó correr tras ella. Su pelaje cubierto de polvo, sus patas agotadas tras el rescate, pero no permitió que eso lo detuviera. Corrió con fuerza, persiguiendo el vehículo que se iba alejando. Al llegar a la puerta del hospital, fue detenido por los guardias. No lo dejaron entrar. Se detuvo, permaneciendo allí, con la mirada fija en la entrada del hospital. De vez en cuando levantaba la cabeza y emitía pequeños ladridos, como si dijera: «Déjame ir con él. No me dejen aquí». Pero nadie entendió lo que intentaba decir. Horas después, en una pequeña habitación del hospital, la madre del niño estaba sentada junto a la cama de su hijo. Miraba su rostro delgado, pero los ojos del niño brillaban más que nunca. Acababa de escapar de la muerte. Y cuando escuchó la historia de los rescatistas sobre cómo un pequeño perro no dejó de cavar hasta llevarlos al lugar donde el niño estaba atrapado, el corazón de la madre se llenó de emoción. ¿De verdad fue ese perro?, susurró, sin poder creer lo que escuchaba. El niño asintió con la cabeza. Una débil sonrisa apareció en sus labios al recordar el momento en que el perro lo encontró. «Mamá, él no es solo un perro, él es mi amigo. Él me salvó». La madre se quedó en silencio, con el corazón lleno de pensamientos. Recordó las veces en que su hijo le rogaba que dejara quedarse al perro callejero en el parque. En esas ocasiones, ella siempre se negó, pensando que no podría asumir otra responsabilidad. Pero ahora, al escuchar las palabras de su hijo y ver la luz en sus ojos, se dio cuenta de que se había equivocado. A la mañana siguiente, decidió ir a buscar al perro. El parque conocido aún estaba en ruinas debido al terremoto. Caminó entre los senderos irregulares, buscando a su alrededor, hasta que lo vio. Allí estaba él, sentado tranquilamente bajo un árbol caído, mirando en dirección al hospital, como si estuviera esperando un milagro. Cuando ella se acercó, el perro retrocedió un par de pasos.
Tal vez pensaba que ella sería como los demás, indiferentes o rechazándolo. Pero entonces ella se agachó, con una mirada suave. «Ven aquí, pequeño. A partir de ahora, serás parte de nuestra familia». El perro dudó, con los ojos fijos en ella, lleno de incertidumbre. Pero al ver la cálida sonrisa en su rostro, comprendió que sus palabras eran genuinas. Corrió hacia ella, moviendo la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo tembló. Cuando ella acarició su pelaje sucio, él sintió algo que nunca había experimentado antes: aceptación, amor. La llevó a su casa, donde el niño la esperaba. Cuando el perro cruzó la puerta por primera vez, no podía creer lo que veía: una cama suave para él, platos de comida llenos, y lo más importante, personas que realmente lo consideraban parte de la familia. Pero lo que lo hizo más feliz fue cuando el niño, aunque aún débil, se sentó y extendió los brazos. «Sabía que volverías a mí». El perro corrió hacia él, lamió su rostro, moviendo la cola sin cesar. Por primera vez, después de meses de soledad en las calles, el perro sintió que realmente pertenecía a un lugar. La historia del perro héroe no terminó ahí. Los periodistas, la gente y hasta las organizaciones de rescate de animales querían saber más sobre él. Las fotos de él acostado junto al niño en la cama del hospital o siendo abrazado por la madre conmovieron a millones de corazones. Pero para el perro, toda esa atención no tenía importancia. Lo único que importaba era que finalmente tenía una familia. Ese fin de semana, en una tranquila tarde, el perro descansaba en el sofá, con la cabeza apoyada en las piernas del niño. Él acariciaba su pelaje suave, susurrando: «Ahora siempre estaremos juntos, ¿verdad?». El perro no respondió, pero su mirada suave y su respiración tranquila lo dijeron todo. Ya no tenía miedo, ya no deambulaba buscando algo. Por primera vez en su vida, el perro se sintió seguro, amado, y lo más importante, tenía un hogar, un lugar que realmente le pertenecía. Bajo una tarde fría en el parque de la ciudad, entre los ruidos bulliciosos de los niños jugando y los pasos apresurados de los adultos, un perrito pequeño se acurrucaba en un rincón, bajo una capa de cartón viejo y rasgado. Era como un fantasma olvidado, sin que nadie lo notara, sin que nadie lo mirara. Solo el viento helado atravesaba el cartón, como una cuchillada que desgarraba la soledad. El perrito, con su pelaje sucio cubierto de barro, tan delgado que se podían ver sus costillas, tenía una mirada triste, llena de miedo y dolor, como si toda su vida nunca hubiera conocido la bondad. Con el más mínimo movimiento, se sobresaltaba, encogiéndose como si esperara un golpe. Había sido rechazado tantas veces, había sufrido tanto, que ya no creía que el mundo tuviera un lugar para él. El frío de ese día era más cruel de lo habitual. Su estómago vacío rugía, dolía tanto que parecía que todo el parque podía escuchar el débil gruñido. Pero nadie se detenía. Todos seguían caminando, como si el perrito no existiera. Y entonces, cuando casi había perdido la esperanza, sucedió algo inesperado. Un niño, de unos 8 o 9 años, jugaba con una pelota cerca de allí. De repente, se detuvo. Sus ojos infantiles y perspicaces habían visto lo que todo el parque pasaba por alto: una pequeña vida solitaria temblando de frío. El niño se quedó allí, con la pelota en la mano, mirando fijamente al perrito. El perrito también lo miró, pero con los ojos llenos de cautela, como si quisiera preguntar: «¿Qué vas a hacer? ¿También me vas a rechazar?». Pero el niño no hizo nada. Simplemente se quedó quieto, como si quisiera hacerle saber al perrito que no era peligroso. Después de un momento, se agachó, dejó la pelota a un lado y le dijo suavemente, con una voz cálida: «¿Tienes hambre, perrito?». El perrito no entendió las palabras, pero percibió la suavidad en su voz. Sin embargo, su instinto lo hizo retroceder un poco, sus patas temblando. Ya estaba acostumbrado a la crueldad de las personas, nunca había conocido una mano que no trajera dolor. El niño lentamente abrió su caja de almuerzo. Dentro había un trozo de pan, no mucho, pero todo lo que tenía. Lo rompió en pedazos pequeños y, con calma, extendió la mano, manteniéndola a una distancia suficiente para que el perrito no se sintiera amenazado. El perrito miró al niño, olió el pan,
pero aún dudaba. Después de un rato, el hambre venció al miedo. Dio un paso tímido, luego otro, y finalmente tomó el trozo de pan de la mano del niño. En cuanto tuvo la comida, la devoró con avidez, como si fuera la mejor comida que jamás hubiera probado. El niño sonrió, una sonrisa amable y llena de comprensión. Mañana traeré más comida para ti. No te vayas muy lejos, prometo volver. El niño se sentó cerca del perrito, manteniendo una distancia justa para no asustarlo. No intentó acariciarlo, solo se quedó allí, como queriendo decirle, no te haré daño. Estoy aquí porque te quiero. Bajo la luz del atardecer, dos figuras, un niño y un perrito pequeño, se sentaban juntas, en un mundo apresurado en el que nadie se detenía. Fue un momento en el que la bondad silenciosa encendió un corazón que parecía haber quedado congelado por el dolor y el miedo.